En los últimos años mucho se habla de una tercera guerra mundial y muchos recuerdan que en los días finales habrá hambre, enfermedades, destrucción y muerte. Pero puede que en las creencias de un apocalipsis bíblico se oculte algo un poco más creíble. El mundo no será destruido por una fuerza sobrenatural, sino que será destruido por la misma humanidad, en concreto por las decisiones de un pequeño grupo de personas. Hasta hace unos años se pensaba que si el dólar perdía su estatus mundial, este sería el posible escenario en el mundo entero. Masas de hombres sin casas en las calles. En lugar de electricidad, la gente hace fogatas con muebles y coches abandonados en las calles. No hay gasolina para suministrar a los coches y no hay a quien venderle petróleo. La gente quema sus cosas en las calles para calentarse. Los bancos han perdido el control de todas las finanzas. La crisis financiera ha alcanzado tal punto que en el mundo han quedado solo dos cosas con valor: alimentos y agua. Por estos productos se pelean grupos armados en las calles. A los civiles desarmados no les queda más que esconderse en los escombros y recoger lo que queda después de los combates callejeros. En casi todos los países del mundo hay guerras civiles, y todo porque el dólar estadounidense ahora cuesta menos que el papel en el que están impresos los presidentes de Estados Unidos. El dólar es la moneda de la confianza. Cuando desaparezca esta confianza, desaparecerá el actual sistema financiero mundial. No obstante, China y Rusia, sabiendas de este posible escenario catastrófico, empezaron a tomar hace algunos años cartas en el asunto. El imperio del mal y los amos del mundo, tercera parte. En los primeros dos capítulos de esta serie te comentaba cómo el dólar ganó su estatus mundial y cómo Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible para no perderlo. Y también hablamos de los casos Lincoln y Kennedy, donde quedó claro que aquel que tenga un poco de poder como un presidente de Estados Unidos y que se atreva a desafiar a la élite financiera terminará con un disparo en la cabeza. Te había prometido que en esta tercera parte hablaríamos de cómo Estados Unidos logra que ningún líder de ningún país se atreva a desafiar al dólar. Bueno, al menos hasta ahora, porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Independientemente de tu ideología política, quiero que analices los hechos de forma objetiva. ¿Qué opinas del sistema de gobierno de Arabia Saudita, un país donde las mujeres casi que no valen nada? Un país donde se violan los derechos humanos no solo cada día, sino a cada hora, y que además es un país monárquico nada democrático. Entonces, si Estados Unidos se proclama defensor de los derechos humanos y amante de las democracias, ¿por qué no le lleva democracia a este país? ¿Qué diferencia tiene el rey árabe Salman bin Abdulaziz con Saddam Hussein, quien fue líder de Irak y cuyo país en la actualidad se encuentra en un caos gracias a las tropas de Estados Unidos? ¿Recuerda su juicio y cómo lo mataron? Exacto, lo condenaron a la horca. El por qué Estados Unidos no invade Arabia Saudita te lo conté en la primera parte, por el acuerdo de los petrodólares. Y ahora te refresco la memoria del por qué mataron a Hussein y a Gaddafi, pero te adelanto un dato: la hegemonía del dólar empezaba a estar en peligro gracias a estos dos líderes de Oriente Medio. Las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir Irak y matar a Hussein. Una de las causas por las que el mundo aún desea el dólar es debido a que para comprar o vender petróleo es necesario negociar con dólares estadounidenses. Sin embargo, Irak, uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, el 6 de noviembre del año 2000, anuncia al mundo que empieza a negociar su petróleo ya no en dólares, sino en euros. La fuerte depreciación desde entonces del dólar con relación al euro significaba que Irak obtenía unos buenos beneficios al cambiar la moneda de sus reservas y de sus transacciones. George Bush y su gobierno tenían motivos de sobra para preguntarse muy seriamente: ¿qué pasaría si la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se pasa a negociar repentinamente al euro? Y la respuesta era muy sencilla: se desatarían todos los demonios del infierno al perder el dólar su estatus mundial. Con esta respuesta, la siguiente pregunta que se hacían en Washington era: ¿qué hacer? Pese a todos los esfuerzos de Estados Unidos de seguir influenciando con su poder en Irak, concluyeron que la guerra era el único paso para no perder su hegemonía mundial. En julio del 2002, Europa celebraba que su moneda, el euro, superaba el valor del dólar debido en gran medida a la desaceleración económica y los escándalos financieros que habían estado debilitando al dólar y a los mercados bursátiles de Estados Unidos. El pánico se apoderaba de Wall Street y de la Casa Blanca. Había que tomar medidas concretas, de inmediato. En septiembre del 2002, el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, afirma: nosotros sabemos con absoluta certeza que Saddam Hussein está usando un sistema para adquirir el equipo necesario para enriquecer uranio y construir armas nucleares. Irak posee armas biológicas y químicas. Pero esto de las armas de destrucción masiva de Irak era solo una de las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir este país. Y así, en marzo del 2003, Estados Unidos invade Irak, y una de las primeras medidas económicas tomadas fue la de volver a convertir todas esas transacciones de euros a dólares. En junio de ese mismo año, Estados Unidos logró mantener el mercado con el dólar como moneda principal en los negocios de petróleo. Hussein fue juzgado y condenado a la horca en 2006.
Pero Saddam Hussein no fue el único en enfrentarse al dólar. El siguiente caso no deja de ser menos impactante. No te vayas, quédate con nosotros. El otro líder que hizo temblar la economía de Estados Unidos. Todos han visto estas imágenes. Aquí se pueden ver los últimos segundos de vida del líder libio Muammar Gaddafi. En el 2011, casi todos los medios de todo el mundo publicaban la noticia asegurando que Gaddafi violaba los derechos en su país y que Libia necesitaba un poco de democracia. Pero en realidad su peor pecado fue enfrentarse al monopolio del dólar. Sabiendo que podía terminar como Hussein, Gaddafi empezó a promover una revolución del dinar, respaldado por oro en toda la Unión Africana. Me atrevería a decir que fue aún más valiente que Hussein, ya que no propuso negociar el petróleo en euros, sino en su propia moneda, el dinar de oro. El plan de Gaddafi de dejar de vender el petróleo en dólares y empezar a usar el dinar de oro habría devastado la economía estadounidense. Uno de sus primeros pasos fue impulsar la creación del Banco Central de Benghazi para lanzar el dinar de oro y trasladó a esa ciudad 150 toneladas del metal precioso. Al igual que pasó con Irak, Barack Obama y su gobierno tenían motivos de sobra para tomar medidas, y llegaron a la conclusión de que Libia necesitaba, al igual que el Irak de Hussein, un poco de democracia. Y fue así como Libia fue invadida por Estados Unidos y la OTAN, mientras que Gaddafi fue asesinado horriblemente en 2011 por los mercenarios de la Alianza Atlántica. La muerte de estos dos líderes de Oriente Medio, que dicho sea de paso están llenos de petróleo, permiten pensar que no en vano el presupuesto militar de Estados Unidos es de 610.000 millones de dólares. Lo que representa una cantidad mayor que la de los 7 países juntos que le siguen en el ranking. Y es que Estados Unidos necesita que en cada rincón del mundo sepan qué pasaría con ellos si llegan a desafiar la hegemonía del dólar. Antes de que explote el dólar, explotan guerras en otros países. La crisis financiera del 2008 se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, contagiando al sistema financiero estadounidense y teniendo como consecuencia después una profunda crisis económica a escala internacional. Los expertos de todo el mundo se debatían en una duda: ¿se desplomaría el dólar o no? Pero cuando esta moneda estaba a punto de caer, aparecían de la nada protestas con tintes de revoluciones en distintos países del planeta. Se contabilizaron miles de muertos y cientos de inmuebles destrozados. ¿Cómo benefician estas revoluciones a Estados Unidos? Pues primero desvían la atención mundial mientras ganan tiempo para recuperarse, y segundo, estas revoluciones terminan afectando la economía de estos países y por el contrario la estadounidense empieza a recuperarse. En el 2012 los expertos de todo el mundo otra vez coincidían que el dólar estaba a punto de explotar, pero cuando parecía que esta burbuja explotaría y se llevaría por los suelos el imperio estadounidense, la explosión ocurrió en otro continente, concretamente en Siria. Así fue como empezó la guerra más sangrienta de los últimos años, la guerra civil en Siria. En la actualidad, el país está convertido en ruinas. ¿A qué está dispuesto Estados Unidos para salvar el dólar? Mira estas imágenes que dieron la vuelta al mundo en 2014. En ellas se puede ver a la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, repartiendo galletas y pan en plena revuelta en Ucrania. 2 meses después, ella misma reconocía que Estados Unidos había gastado 5.000 millones de dólares para llevar la democracia a Ucrania. Ahora miren cómo el candidato a la presidencia y senador John McCain graba y toma fotos a los revolucionarios ucranianos. Que esta revolución se dirigía desde Washington no era un secreto para nadie. Por cierto, ¿se imaginan a Putin o algún político ruso participando de revueltas en otros países, como en las marchas independentistas en Cataluña o en protestas en Estados Unidos? Si lo hiciera, no me imagino lo que publicarían los medios occidentales. Pero sigamos, ¿para qué necesita Estados Unidos tener influencias en Ucrania? Miren el mapa. Ucrania es un puente entre Rusia y Europa. En 2013, casi la mitad del gas que la empresa rusa Gazprom exportó a Europa atravesaron la red de gasoductos ucranianos. Estados Unidos necesitaba cerrar la llave, y la revolución en 2014 lo logró. Cuando el dólar caiga, a los países que no estén preparados, supongamos Europa, no les quedará otra opción que literalmente robar a los países más débiles. Empezará una guerra abierta por los recursos naturales: petróleo, agua, gas, leña, alimentos. Y esta guerra de una u otra forma tocará las tierras rusas, un país lleno de recursos de todo tipo. Todas estas guerras, revoluciones y revueltas que han estado ocurriendo en los últimos años, parece que han sido nada más que unos ejercicios militares a gran escala, en campos de batallas reales. Según algunos analistas, todo parece indicar que nos queda poco tiempo para vivir con las comodidades en las que vivimos en la actualidad. No obstante, yo soy más optimista y espero que, por ejemplo, Rusia no caiga en la provocación y se desate la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial es inevitable, aseguran los expertos.
Y algo me dice que solo un ejército fuerte puede salvar a nuestro país de la desaparición. Nuestro ejército fuerte. Por desgracia, el tiempo se nos ha acabado. En el siguiente capítulo seguiremos hablando del negocio de la guerra. Hablaremos, por ejemplo, del por qué Estados Unidos no le quita las sanciones a Corea del Norte. Y es más, le sigue imponiendo más sanciones, pese a la iniciativa de Kim Jong-un de desmantelar sus polígonos nucleares. Y es que en esta zona hay dinero para Estados Unidos. Muchísimo dinero que ganar. Y necesita demonizar a alguien en esta región para vender armamentos a sus aliados asiáticos. También hablaremos sobre el plan de Rusia y China de bajar al dólar de su trono sin salir con un disparo en la cabeza en el intento. Comenta qué opinas del contenido de esta serie, El Imperio del Mal y Los Amos del Mundo. Puedes ver los otros 2 capítulos en el canal. Suscríbete que vendrán más videos impactantes. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.